¿Recuerdas cuando comenzamos a trabajar con el innovómetro, cuando lo diseñamos? Yo creo que nos dio buen resultado. ¿Qué opinas tú de esto? Hombre, yo creo que era una herramienta que nos hacía falta, ¿no? Porque te acuerdas que al principio hablábamos mucho, cuando empezamos a trabajar con los coles y con los profes así innovadores, tenían como una perspectiva muy subjetiva acerca de si eran muy innovadores, poco innovadores, y decíamos, teníamos que diseñar una herramienta que nos ayude a valorar o determinar cómo y cuánto de innovador se es, ¿no? Sí, realmente una herramienta que cuantificara y sacara un perfil claro. La verdad es que nos costó sacar los indicadores que identifican las características de un profesor innovador. ¿Recuerdas cuáles finalmente dimos por válidas y que hemos visto que realmente nos funciona y sí que son los elementos clave de un perfil innovador? Hombre, yo creo que la clave ahí fue tener el contacto tan directo con profesores que ya eran innovadores y con colegios que ya estaban haciendo muchas cosas, porque nos dieron muchas pistas, porque además yo creo que el punto clave fue el momento de decir, mira, no podemos medir si uno es muy innovador, poco o mucho, sino distintos factores en los que se innova o en los que no, porque vimos que había innovadores que hacían cosas, por ejemplo, muy distintas o quizá muy rompedoras en temas de metodología, pero quizá no en evaluación. Quizá sí que se trabajaba mucho con los espacios, el mobiliario en el centro, pero a lo mejor no estaba tan institucionalizada la innovación y iban los profesores en plan llanero solitario, ¿no? Ahí un poco en contra de todo. Hombre, porque realmente que la innovación sea una cuestión institucional, eso es lo más difícil. Sí. Experiencias aisladas hay muchas, pero a lo que hay que tender ahora ya es a que la innovación sea un reto de centro, un proyecto educativo que implique a toda la comunidad. Eso yo creo que el innovómetro contribuye mucho porque recoge también mucha información no solo del docente, sino también del centro. A mí me gustó que lo planteáramos como pilares, como si fuera una manera de construir una base sobre la que... Vamos a representarlo. ¿Qué pilares consideramos mira, que pues, eran? Mira, esto nos viene al pelo. A ver, uno de ellos, porque realmente no hay uno primero y uno segundo y uno tercero, ¿no? Es decir, que están más o menos... Consideramos ahí... base... Podría ser las metodologías activas en la medida en que el alumno pudiera desarrollar un planteamiento integral, considerando inteligencias múltiples, creatividad, que el alumno tuviera un papel participativo en clase. Eso en cuanto a las metodologías, claro, pudiéramos decir. Y muy relacionado con eso, que lo podemos a lo mejor poner así, sería, o así, que no se nos caiga, la evaluación, porque claro, también comprobamos que si había disonancia entre estos dos elementos, pues claro, o sea, si están en consonancia se sostienen, pero si no, la cosa se nos cae, ¿no? Efectivamente, pues sí. Otro pilar que costó y hemos visto con el tiempo que es uno de los que más cuesta identificar en los centros y en los profesores, la apertura al contexto. Yo creo que... yo creo que es de los que sí, más difícil, ¿no? De gestionar y de coordinar y demás, ¿no? Como que cuesta mucho. Invitar a que haya gente del contexto que entre a las aulas, todavía. Pero salir a hacer, por ejemplo, proyectos de aprendizaje-servicio y hacer proyectos fuera... Eso cuesta más. Ya nos cuesta la más. Apertura, el considerar que tu aula no es un reducto cerrado, sino que la educación tiene que expandirse y abrirse y sobre todo al contexto en el que el centro está ubicado, eso sí. Hablando del aula, también otro de los elementos era todo lo que tenía que ver con el espacio físico, y el mobiliario. Y el mobiliario y los espacios y demás, que últimamente hemos oído hablar mucho de aquello de eliminar muros y barreras y generar espacios más diáfanos y cosas de estas, pero a lo mejor no es necesario llegar a ese punto, sino sí que replantearse de qué manera estamos utilizando el espacio para que sea posible todo lo demás, es decir, que sea posible utilizar una metodología activa y que una evaluación que sea... Y explotar todas las posibilidades de espacio que tienen los centros. Esos espacios que llamamos informales, de tránsito, los halls, los pasillos, tienen muchas aplicaciones, las zonas exteriores para el aprendizaje, hay que sacarlo del aula. Entonces, desde luego, fue también un punto importante. También relacionado con la apertura, sí. Sí. Quizá la tecnología. La tecnología, fíjate que nunca, en ningún momento que hemos estado hablando, ha salido como el primer elemento de innovación, era como un añadido más, algo que puede potenciar o que nos puede ayudar para todo lo demás, ¿no?
Yo creo que esa es la principal característica de la tecnología, que es un catalizador, ¿no? Es una herramienta, es un medio. Y mucha gente piensa que solo por usar tecnología ya es innovación, cuando realmente es una herramienta que sí te facilita otro tipo de aprendizajes, mucho más motivadores para los alumnos, pero desde luego no es el punto culminante, yo pienso. En eso creo que ya lo hemos hablado y estamos de acuerdo. Lo que sí es importante es que no nos genere problemas. Es decir, que Efectivamente. estar teniendo que resolver esos son el tipo de problemas técnicos de que se cae la conexión, de que no podemos entrar, de que podemos tal, de que nos falla, no sé, que es un poco complicado. Así que mejor que ayude y no que nos entorpezca, ¿no? Había una más. Pues es la formación del profesorado, la experiencia que tiene en el ámbito de innovación, formación pedagógica, intercambio de experiencias con otros profesionales, la trayectoria que ha ido construyendo. Y quizá yo diría que aquí es importante, en los centros es una consecuencia que hemos visto del innovómetro, es que las acciones no sean puntuales, sino que sean planteamientos con largo recorrido. Donde haya plazo, sí, es que... Sí, porque las formaciones que se hacen muchas veces en los centros es picar de todo y no avanzar en nada, y eso realmente desgasta tanto al profesor que yo no sé si es más perjudicial casi que ventajoso, ¿no? Y lo importante que es luego poner en práctica, porque te sacas un montón de ideas de congresos, de cursos y demás, ¿no? Pero luego no encuentras la manera de encajarlo con tu programa, con tu grupo, con tus cosas. Sí. Necesitas tener el tiempo y el espacio para poder ir aplicando. La verdad es que lo que nosotras decimos muchas veces, que la innovación llegue al aula, no se tiene que quedar en el curso que recibe el profe, sino que luego eso se pueda materializar en el aula. Claro. Eso es importante. ¿Y cómo nos quedó luego? Nos quedó chulo, la herramienta. Hombre, yo creo que es una herramienta sí que se ve bastante, porque es sencilla, ¿no? Se ve la explicación y se ven cada uno visualmente de los sujeta y así lo vemos así.